Yo soy el licenciado Francisco Cantoni y voy a hablar un poquitito en esta tarde de lo que son los libros electrónicos. Por ahí es un nombre un poco nuevo, por ahí lo hemos escuchado en alguna conversación o leído en algún blog de internet. Es algo que vamos a ir escuchando cada vez más, porque es algo que vamos a estar, no necesito suplantando, pero va a estar acompañando, va a estar haciendo una ayuda más para el libro tradicional. Vamos a ir viendo un poquitito unas cuantas facetas de lo que son los libros electrónicos, explicando algunos conceptos de toda esta nueva tecnología que se nos viene encima. Primeramente, vamos a hacer una pequeña breve reseña histórica de lo que es la escritura básicamente. Ustedes saben, para que yo pueda leer algo, primeramente debe haber algún soporte que tenga algo escrito. Si la escritura, ustedes saben, fue algo que se inventó, es un invento humano, que ha ocurrido hace más o menos 7.000 años, allá entre los fenicios, entre los babilonios, fueron los primeros que empezaron a escribir o a hacer una escritura ideográfica que utilizaban primeramente un soporte de piedra y arcilla. ¿Sí? Civilizaciones como los babilonios, los asirios, los caldeos, utilizaban la arcilla como una escritura cuneiforme para poder fijar trazos y de esa manera poder leer. Luego vino el papiro, ¿sí? Un poco más conocido, que fueron trozos de una planta que crecía al borde del Nilo y que en un lado se podía formar una pieza donde se podía escribir. El papel fue un invento chino que ya ocurrió hace menos tiempo, el cual es lo que utilizamos como soporte hasta el día de hoy. Ustedes tienen en sus manos los cuadernos, libros que conocemos usualmente, todos están en este formato que existe entre nosotros hace más de 5.000 años. Bien, ahora, para que todo esto tenga sentido para la hora de leer, tenemos que fijarnos que hay no solamente el soporte, sino que el tipo de escritura que yo voy a utilizar. Una de ellas puede ser la manuscrita, es la más común, es la que nosotros utilizamos para anotar algunas anotaciones, ¿sí? Para poder anotar cosas que yo hago en la escuela, en el colegio, puedo anotar en cuadernos, las chicas, ustedes deberían estar anotando esto, ¿sí? Es una manuscrita. También existe la imprenta, todo aquello que puedo de alguna manera imprimir de forma a mano en una hoja, puede ser en imprenta, con una imprenta dedicada a ello, por ejemplo, con máquinas que se utilizan prensas y caracteres móviles, la imprenta propiamente dicha, o una impresora en cualquiera de sus versiones, puede ser chorro de tinta, láser, forma 3D puntos, ¿sí? Todo esto es la escritura impresa, que justamente acarrea el hecho del libro. El libro como material de soporte para la lectura, ¿sí? Tiene ventajas y también desventajas. Vamos a ver primeramente algunas de sus ventajas. Primeramente, es un soporte que puede mantener el texto por muchos años. Este libro, lo viejito, siempre se imprimió en el año 1959 y hasta hoy día está legible como el primer día que salió de la imprenta. El soporte justamente le da al carácter de los libros impresos el recurso de poder ser utilizado, por ejemplo, como una prueba para un caso judicial. ¿Sí? Lo que se escribe no se borra, lo que se escribe vale. Esto es lo que justamente da la permanencia del texto, es lo que da sentido al libro. Es un medio concreto. Todo el mundo sabe dónde está su libro color azul con las hojas rojas. Todos sabemos dónde la dejé, puedo decir alguien que en el libro azul, es algo concreto que yo puedo tocar, no está en un mundo virtual, no existe en un servidor en internet, no está en la nube, no está en un disco de mi computadora, en un pendrive, es algo concreto que yo puedo acceder a él a cualquier momento. Es archivable, puedo tener mi biblioteca de contenidos, puedo yo mismo hacer mis pequeñas colecciones, poner los libros de cuentos, las literaturas, libros técnicos y poder manejarlo de esa manera. Es un soporte que se conoce hace mucho tiempo. Creo yo que toda nuestra generación, todos nosotros podemos, cuando dicen libros, hacernos las ideas de qué se está hablando. Es un material que todos sabemos que cuando se está haciendo referencia al libro, nadie tiene dudas de preguntar de qué se trata. Eso no ocurre, por ejemplo, con estos nuevos formatos que vamos a ir conociendo, que por ahí uno escucha, EPUB o LIB, uno dice, ¿qué es eso? No, pero el libro es algo que conocemos todos, es una ventaja. Y la posibilidad de alojarlo. Hacer un material
que tiene cierto romanticismo. Algunas personas sienten un placer personal a poder leer su libro, saber que me quedan tantas hojas, luego de tanto tiempo sería una satisfacción por saber que, bueno, ya estoy por terminar de leer mi libro, ¿sí? Es algo romántico, ¿sí? Leer un libro es un formato tradicional, es un formato convencional. Muy bien. Pero también acarrea algunas pequeñas desventajas, no muchas, vamos a ver algunas. Primeramente, acarrea una inversión un poco alta. El paraguayo promedio quizás no se puede dar el lujo de adquirir 2 o 3 libros por mes. No sé si ustedes conocen a alguien que haga eso, ¿sí? Los libros tienen su costo. Un libro más o menos de este formato, con esta cantidad de hojas, puede rondar fácilmente por los 100.000 guaraníes o más. Es un gasto que el paraguayo promedio por ahí le es un poco difícil de alcanzar. Disponibilidad limitada. Salió la última novela de Dan Brown y yo quiero adquirirla en formato libro. ¿Qué pasa? Me voy a la librería y, primeramente, ¿dónde hay una librería en Encarnación? Si no estoy muy equivocado, si me corrige, creo que hay una librería nomás en Encarnación que se dedica a la venta exclusiva de libros generales. Una es Liverper y la otra, la Pauto, y si alguien me ayuda, hay sí librerías evangélicas, librería católica, la librería jurídica, pero una librería de libros generales, donde yo puedo adquirir novelas, enciclopedias. Encarnación con 120.000 habitantes es un poco difícil, ¿no? No tenemos mucha disponibilidad de acceder a materiales nuevos, ¿sí?, que se hayan usado. Tenés la posibilidad de ir en Buenos Aires, en Brasil, Uruguay, pero aquí lastimosamente es un poco complicado. El costo ecológico. Por cada libro que se imprime, ustedes saben que se necesita materia prima. Una materia prima que lastimosamente procede del árbol, ¿sí? Es la madera, se pulpa, la que le da materia prima a las hojas para poder ser impresas, creadas. Entonces, esto, aunque las grandes fábricas de fabricar papeles digan que esos papeles son de árboles reforestados, todo eso, siempre nos queda la duda de que eso sea cierto, ¿no? Entonces, por ahí tiene un precio ecológico bastante alto. Espacio de almacenamiento. Ustedes saben, yo estoy coleccionando mis libros, tengo mi pequeña biblioteca que cada vez se hace más grande, hasta llegar a un momento en que ya por ahí se me vuelve un poco incómodo, no sabemos dónde almacenar, tener una colección de 50 años de libros, y que al final ya es un poco difícil. Pero también está la partida. Ustedes saben que un libro no es un mueble, pero nada como los libros adornan un hogar, ¿sí? Bien, vamos a investigar un poquito más. Ahora sí, es lo que son los libros electrónicos. Vamos a dejar esto de lado y centrarnos un poquitito en los libros electrónicos. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue los inicios de la creación del libro electrónico. Pero antes, vamos a evitar una pequeña ambigüedad, por decirlo así. Al hablar del libro electrónico, yo puedo confundirme, porque me puedo referir a dos cosas. Primeramente, libro electrónico como el archivo en el cual está digitalizado el texto que yo quiero leer. Puede ser ese archivo de Word, ese archivo de PDF, ese TXT, ¿sí? Este archivo donde hay texto para leer, a eso se le llama el libro electrónico propiamente dicho. Y luego también se puede hacer referencia al aparato, al hardware en sí, al soporte de lectura. Esto es un lector de libro electrónico al 100%. ¿Sí? Entonces diferenciemos, esto es el lector de libro electrónico y libro electrónico sería el archivo en sí, ¿sí? El archivo de texto, el formato virtual de texto que yo voy a leer en el lector de libro electrónico. Bueno, hecha la salvedad, hablemos. El inicio de todo proyecto de libro electrónico se inicia sí o sí con la digitalización del texto. No puede haber un libro electrónico si no se digitaliza un texto que antes fue escrito a mano, impreso, como habíamos dicho. Sí o sí tiene que haber una digitalización. Esto inició con el proyecto Gutenberg en el año 1971. Es un proyecto que ya lleva una gran cantidad de libros que están totalmente digitalizados. Estos libros no son libros ilegales. Es más, el proyecto Gutenberg es un proyecto open source. Habrán visto eso con el señor Pullman.
y que tiene en su haber libros que ya perdieron el derecho de autor o clásicos mundiales, como por ejemplo libros que se hayan escrito hace 200, 300, 500 años. Hay como 60.000 libros disponibles en la página Gutenberg, proyectogutenberg.org, para poder descargar gratuitamente. Ahora, ahí no voy a conseguir la última novela de mi escritor favorito, porque no va a estar. Quizás dentro de 35, 50, 75 años, cuando él pierda los derechos de autor, ahí va a pasar al proyecto Gutenberg. En 1993 se edita el primer libro electrónico que se llamó Del asesinato, como un tratado, como una forma de bellas artes. Fue el primer libro electrónico que se comercializó. En el 98 se lanzan los primeros lectores de libros electrónicos. Eran aparatos un poquito grandes, voluminosos, tenían pantallas retroiluminadas, un poco incómodas para la lectura, pero cumplían su cometido de ser solamente fuentes de lectura. En el 2000, Stephen King dio la sorpresa a lanzar un libro que fue solamente lanzado por medio electrónico, no fue lanzado en una versión impresa, sino que solamente se vendió por internet. Reading Bullet. Desde el 2002 se empezaron a comercializar ya diferentes tipos de libros electrónicos por internet. En el 2006 Sony lanza sus versiones de Sony Reader, una versión anterior a esta, que son máquinas de libros electrónicos, lectores de libros electrónicos ya utilizando la tecnología de tinta electrónica, como vamos a ver dentro de un ratito. En el 2007 Amazon lanza el Kindle, que es un lector de libro electrónico que básicamente vino a romper todos los esquemas. Cuando Amazon lanzó su Kindle, fue como la explosión, ¿verdad? El boom que atrajo que las demás empresas también quisieran construir lectores de libros electrónicos. A partir de ahí, todas las demás empresas vieron que eso es un negocio que puede ser lucrativo y empezaron a quitar sus versiones de lectores de libros electrónicos. Luego, en el 2010, Apple también se quiso subir al carro y sacó el iPad, que no es un lector de libro electrónico propiamente dicho, pero que tiene una herramienta bastante útil y parecida, que es el iBooks, donde uno puede fácilmente leer un libro con algunos contenidos multimedia, con color, retroiluminado. No es un lector de libro electrónico, pero cumple una función parecida. Vamos a estar viendo esto después. Y esto no termina aquí. ¿Sí? La historia continúa, más empresas se están sumando, como dije, y la tecnología va evolucionando. Los lectores de libros electrónicos solamente funcionan en color negro y escala de grises. No existe el color aquí. Entonces eso es algo que se está modificando. Las empresas están poniendo mucho énfasis en un nuevo proyecto que se llama Mirasol, que va a ser la que va a traer ese cambio revolucionario a la tinta electrónica en color. Bueno, un poco de historia, estuvo bien. Ahora vamos a ver algo un poquitito más que nos concierne, el formato de texto. Dijimos que puede haber muchos formatos de texto en los cuales se puede leer. Todavía no hay una unificación, todavía no hay un único formato que sea el que todo el mundo diga, el formato de libro electrónico. Todavía no se llegó a eso. Hay muchos formatos de texto que ustedes solamente conocen. Vamos a ver. Primeramente tenemos el archiconocido TXT. Todos sabemos, es el famoso archivo sin formato, de texto sin formato, que lo podemos editar o ver con el blog de notas. Los archivos de texto enriquecido, RTF, luego tenemos los archivos de Word, PDF, que es un formato propio de Adobe, que bueno, básicamente fue el primer formato que se le llamó libro electrónico, por una peculiaridad de este formato. Ustedes saben, un archivo creado en PDF es difícilmente editable por el usuario. Hay formas, pero para el usuario promedio es imposible alterar el contenido y la forma de un archivo PDF. El formato LIB, que es utilizado por Microsoft Reader, y el formato final, que es el que tiene más probabilidades de convertirse en el archivo único de libro electrónico, que es el EPUB. Generalmente todos los lectores de libros electrónicos actuales reconocen al 100% de este formato, que está destinado prácticamente a ser el formato que sustituye a todos los demás en cuanto a lectura de libros en estos aparatos. Muy bien, hablamos un poquito de los formatos de archivo. Ahora vamos a hablar un poco del hardware en el cual yo puedo leer.
Existen muchos tipos de máquinas en las cuales yo puedo leer. Cualquiera de ustedes puede tener uno de estos aparatos. Empezando por las antiguas pantallas de LCD. Eran máquinas como de las de la foto, una Kendall, una PDA, donde había una pantalla retroiluminada en el LCD y la lectura se hacía un poco complicado porque la resolución no era la buena, solamente había una tonalidad de negro y bueno, no es gran cosa, pero bueno, fue un precedente de la arquitectura. Luego están las pantallas retroiluminadas. Primeramente el archiconocido monitor de tubo de rayos catódicos. ¿Sí? El monitor grandote, lo que ahora ya más o menos los chicos ya no conocen, pero ¿qué es eso? Porque nosotros sabemos lo que es. ¿Sí? Son monitores tradicionales. Los reproductores PMP son los típicos reproductores. PMP significa Portable Media Player. ¿Sí? Podemos tener ahí las imitaciones del iPod, versiones al video, no sé qué formato. Ustedes saben lo que se tiene en la zona baja. Son reproductores que no tienen muchas funcionalidades, pero entre ellas hay para leer texto y algunos. Ahí abajo vemos un modelo un poquito más avanzado, un Sony Walkman o un Philips Arion. Podemos leer también en celulares, también es posible. ¿Sí? En versiones más viejitas, en formato de concha se llama, o los teléfonos con televisor, que se tienen ahora, los teléfonos empresariales, Nokia táctil, iPhone o teléfono un poquitito más avanzado como el HTC HD2 con una pantalla un poco más grande que facilita un poco la lectura. Después de todo esto, bueno, tenemos los monitores TFT, que son los monitores planos, como se le conoce normalmente, ¿sí? Que uno puede leer. El problema de leer de esta forma es que uno tiene que estar sentado frente al monitor y eso no es una posición muy adecuada para leer todo un libro. Quien haya leído todo un libro así, sabe. Yo leí Código Da Vinci en mi monitor y realmente no era la mejor manera de estar leyendo un libro. Las tablets, como el iPad o el próximo lanzamiento del Samsung Galaxy Tab, que también está. Son como estas, no son celulares, no son computadoras, son básicamente equipos diseñados para la navegación por internet, ¿sí? Reproducción multimedia y también lectura de libros. Como le dije, es un negocio bastante lucrativo actualmente. Muy bien. Ahora bien, todos estos tipos de aparatos que les estoy mostrando, ¿sí? Tienen un inconveniente. La forma en que representan las letras en la pantalla no es la mejor. Para solucionar este problema se tuvo que encontrar una manera de hacer que la hoja de papel tenga una representación fiel en la vida electrónica. ¿Sí? El papel tradicional se está reemplazando con lo que se conoce como tinta electrónica, que es una nueva tecnología, muy nueva, que se estuvo introduciendo en estos lectores. ¿Qué básicamente es la tinta electrónica? Pues bien, es un descubrimiento de unas cuantas empresas que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a hacer que un aparato pueda representar las letras, o el negro en este caso, de una forma que no canse a la vista, que sea lo más fiel posible al papel y que cuando más luz haya, mejor se pueda leer. Como cualquier hoja común. Ustedes saben, estas pantallas, si ustedes ponen a la luz del mediodía, ¿sí? Es difícil de poder leer, es imposible. Sin embargo, con la tinta electrónica esto no ocurre. Es una tecnología que permite crear pantallas muy finas y flexibles para su uso. Actualmente se están viendo tecnología que se está adaptando para hacer periódicos que puedan plegarse, doblarse, inclusive incrustarse en teléfonos celulares para sacar de esta forma y de esa manera poder leer. Es una tecnología bastante novedosa. Esta tecnología permite resoluciones efectivas superiores a los 150 píxeles por pulgada o puntos por pulgada. Ustedes saben que una impresión ideal está en torno a unos 300 puntos por pulgada. Estos aparatos no tienen esa definición, no llegan a eso. Pero los lectores de libros electrónicos con tinta electrónica sí alcanzan esa resolución. No se necesita retroiluminación,
La visualización puede ser hecha desde cualquier ángulo. Yo puedo ver de aquí, ¿sí? Y voy a poder leer normalmente como si fuera una hoja de papel. Ustedes saben, eso es medio difícil. Habrán visto un monitor de pantalla plana, se ve un poco del costado, ya pierde definición, pierde los colores, es medio difícil de ver, ¿sí? Eso no pasa con la tinta electrónica. A mayor presencia de luz, mejor visualización. A la luz directa del sol de mediodía, esto es como mejor se ve. Es como una hoja normal. Y tampoco no es necesario, sí, no es necesario tener una carga muy grande de energía para poder utilizar esto. La batería normalmente en estos aparatos duran como 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque la energía solamente se utiliza cuando yo voy a cambiar de página. Una vez que esta página, ¿vieron? Está de esta manera, no necesita ser cambiada. Yo puedo tener así todo el año y no gasta energía. ¿Por qué? Porque por naturaleza misma de la creación de los colores, del color negro en este caso, ¿sí? Aunque tiene, depende del modelo, 8 o 16 tonalidades de grises. Pero bueno, yo puedo dejar esto todo el año y no se va a gastar su energía. Como dije, es algo ecológico porque este tipo de aparatos yo tengo que cargar cada noche, ¿sí? Ustedes saben, el mayor gasto de energía, el planeta sufre por eso. Vayamos un poquito. Para tratar de explicar un poquito lo que es la tinta electrónica, sí, se me ocurrió darles este ejemplo. ¿Conocen la pizarrita mágica? Todos habíamos tenido uno de estos aparatos, ¿sí? Bueno, en principio funciona de la misma manera, ¿sí? Esto es magnetismo, vamos a ver. ¿Sí? Existen unas cápsulas, microcápsulas muy pequeñitas que tienen dentro pequeñas bolitas de titanio de color negro o blanco. Estas bolitas tienen carga magnética diferente, positiva o negativa, y depende de cómo la pantalla en sí le llame a las negras o las blancas, estas suben o bajan y muestran un color u otro. O, dependiendo de la orientación, las tonalidades de grises. Por eso, cuando ya se le llamó de forma magnética, quedarse en ese estado, quedan así. ¿Sí? Y pueden quedar así como dije todo el año y eso no gasta energía. Hace falta una pequeña carga eléctrica nuevamente para que cambien de estado y de vuelta quedan de esa manera. O sea, es inalterable. Por eso les dije que es un gasto energético muy reducido el usar este tipo de pantallas. Bien. Entonces tenemos lectores de libros electrónicos. Por un lado, los libros, como vimos, tenían ventajas y desventajas. Estos lectores de libros electrónicos también tienen algunas ventajas y desventajas. Veamos algunas ventajas. Portabilidad bibliotecaria. Puedo tener toda mi colección, si quiero, en estos aparatos. En este aparato exactamente tengo ahora 1394 libros, ¿sí? Los clásicos, que no tienen derecho a autor, ¿sí? Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Todas las poemas que veo, bueno, todos los clásicos están aquí. 1394 libros que por ahí si yo quería tener 4 libros, eso ya sería un gasto primeramente muy alto y casi imposible. Accesibilidad. En cualquier momento yo puedo llevar esto. Generalmente estos aparatos vienen en 6 pulgadas o en 5 pulgadas, hay unas de 9 pulgadas. Entonces es muy portable, cualquiera puede meter en su bolso y llevar. Y acceder al dato que tienes ahí en cualquier momento. Economía. Aunque tiene un gasto inicial un poquitito elevado, es muy económico tener libros en formato digital en estos lectores. ¿Sí? Si yo bajo libros del proyecto Gutenberg, por ejemplo, ya puedo tener acceso a ellos en forma prácticamente gratuita porque es open source. Es ecológico, porque como les dije, al tener versiones de libros electrónicos, yo no estoy sacrificando papeles, ¿sí? Que básicamente es el gran problema que cuentan los libros tradicionales, más convencionales. Algunos de ellos tienen capacidades multimedia, como por ejemplo reproducir música. Propiamente dicho, reproduce MP3 y esa función es la que tiene. ¿Qué problema está dado? La limitación está dada por la pantalla, que todavía es muy joven, una tecnología muy joven. Este modelo es del año 2009, es viejo, ya es viejo, ¿sí? Los modelos actuales que salieron este año ya pueden leer el texto que uno tiene en pantalla. Por ejemplo, tenemos un libro ahí
y el aparato me reconoce y me lee ese texto. Puedo poner el idioma que quiero, audífonos y escuchar cómo el aparato me lee. Solamente algunos de ustedes han utilizado algunas de esas herramientas de lectura automática. Facilidad de edición. Cualquier persona puede, ¿sí?, común como nosotros, puede escribir un libro, escribir un tratado, escribir algunos poemas y por medios, servicios de internet puede editarlos en formato electrónico. No hace falta quizás ir a una editorial y entrar en todo el granaje, ver si se edita, el costo, todo eso, sino que fácilmente uno puede llegar a la edición de un formato digital. En España estos servicios son muy comunes. Y como nunca antes se vio, ¿sí?, puede existir una coexistencia entre escritor y lector. El escritor de un libro ya no es una persona alejada que vive en Marte, ¿sí?, sino que es una persona como nosotros que uno puede contactar por Facebook, Twitter y comentar la experiencia que uno tiene al leer su libro. Bueno, ventajas. Veamos algunas desventajas. El costo inicial, como les dije. El costo inicial es un poquitito elevado todavía. Este modelo específicamente cuesta $250 en Ciudad del Este, acá es más caro, ¿sí? Y bueno, es un gasto inicial bastante alto. Los modelos nuevos del Kindle, nuevo, la versión, la tercera generación, la que salió este año hace poquito, cuesta $149 nada más y tiene muchas más funciones que la cantidad de formatos, como les dije, por ahí te puedes encontrar con un problema de formatos. Tenés un lector de libro electrónico que no te reconoce este formato, donde vos tenías tu libro, puede haber incompatibilidad. ¿Sí? Tecnofobia. Esto es un asunto bastante difícil. Ustedes saben, nuestros papás por ahí sienten, no sé, un celo por leer su libro tradicional y no van a leer ni ahí, ¿verdad?, uno de estos aparatos. Tienen miedo que por ahí apretando un botón se descomponga y salga humo o alguna cosa parecida, ¿verdad? A todo eso, obviamente, ustedes saben, ¿verdad?, son un poquitito renuentes a utilizar estos aparatos. Como leí hace poco, cuando uno nace y hasta los 20 años, todos los inventos tecnológicos